es la cinemática de los fluidos. Esta estudia, ¿no?, a los fluidos desde el punto de vista descriptivo, sin relacionar todavía con las fuerzas que lo generan, ¿no? Entonces, los fluidos, por su naturaleza de movimiento, ¿no?, se clasifican en un flujo laminar y en un flujo turbulento. Entonces han escuchado hablar del flujo turbulento, ¿no?, pero no del laminar. Entonces, por lo general en los ríos naturales, ¿no?, vemos, y cuando hablamos de flujo decimos que la torrentera, el río, tiene una corriente turbulenta, ¿no? Entonces, efectivamente, debido a que las velocidades son altas, se tiene un flujo turbulento. Entonces, eso está determinado por un número adimensional que se llama el número de Reynolds, y eso vamos a ver más adelante, ¿no? Reynolds, ustedes han estudiado cuando hemos visto los representantes que han aportado, digamos, a la hidráulica, los hombres de ciencia, y uno de ellos es Reynolds. Entonces, Reynolds realiza una serie de experimentos, ¿no?, para determinar cuándo un flujo es laminar y cuándo es turbulento, ¿no? Entonces, como les decía, por su naturaleza, porque el número de Reynolds es la relación de las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad y la viscosidad, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas viscosas son bajas, se tiene un régimen, un flujo laminar, ¿no? O sea, quiere decir que las velocidades son bajas y cuando las velocidades son altas, entonces el flujo es turbulento. Por lo general, en la naturaleza tenemos casi siempre un flujo turbulento. Luego, de acuerdo a la característica del tipo de fluido, del estudio de los fluidos, bueno, se tiene el real, que es el fluido viscoso, y el ideal, el fluido que no considera la viscosidad, ¿no? Para análisis matemático no se considera la viscosidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la variación con el tiempo, se tiene un flujo permanente y un flujo no permanente. Un flujo no permanente. Entonces, estos conceptos son muy importantes para poder analizar el flujo en las obras hidráulicas, en los ríos o en las redes de agua potable, ¿no? Entonces, acá el factor principal es el tiempo, la variación en el tiempo. ¿Qué es lo que varía? O sea, ciertos parámetros como la velocidad, como en los ríos, por ejemplo, el nivel del agua, en las tuberías la presión, ¿no? Entonces, en función del tiempo, van variando estas variables hidráulicas, como la velocidad, la densidad, etc., ¿no? Entonces, normalmente todo el análisis hidráulico se realiza con este criterio de que el flujo es permanente, o sea, que sus variables en el tiempo permanecen constantes, ¿no? Luego, en función a la variación en el espacio, ¿a qué se refiere el espacio? Es la trayectoria del flujo. Entonces, puede ser un flujo uniforme y un flujo variable. Entonces, ¿cuándo es un flujo uniforme? O sea, para imaginarse un poco un canal
¿no? Que tiene, que está corriendo un cierto caudal, la profundidad del agua ha de permanecer constante a lo largo de su recorrido. Entonces no va a cambiar el tirante de agua, o sea, la profundidad de agua, y tampoco ha de cambiar la velocidad en el espacio, ¿no? Entonces, cuando cambiamos la pendiente de un canal, ¿no? Vemos que a medida que va recorriendo el flujo, va aumentando la velocidad y también va cambiando el tirante, o sea, la profundidad, va disminuyendo, ¿no? Eso va disminuyendo porque también la energía cinética va aumentando, pero la potencial eh, disminuye, ¿no? Entonces, en la naturaleza vamos a encontrarnos con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en los ríos, en los canales, ¿no? Donde el flujo ha de variar su forma, ¿no? Por efecto de compuertas, por efecto de ciertas obras hidráulicas que se construyen. Entonces va a ir variando también el perfil del agua, ¿no? Entonces el agua se va acomodando a las condiciones de borde que tiene un río, un canal, etcétera, ¿no? Los canales tienen, hay puentes que afectan al perfil del agua, hay estructuras como compuertas de regulación, etcétera, que también influyen en la forma del perfil del, del agua, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es justamente vamos a calcular todas las características dentro de un flujo en tuberías, ¿no? Eh, la velocidad, cómo va variando la velocidad, la, la presión, etcétera. O en hidráulica 2, cuando veamos el diseño de los canales, o se hable de los ríos, entonces también vamos a ver cómo varía el perfil del agua con la pendiente del canal, con la rugosidad y con la forma que tiene el canal, ¿no? Entonces, se dice que el flujo a superficie libre es mucho más complicado debido a que estas sus variables son interdependientes. Entonces vamos a ver la ecuación de la continuidad, la ecuación de la conservación de la energía. Por eso les decía que cuando se tiene una pendiente fuerte, entonces aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética, pero disminuye la potencial. Entonces al final entre dos secciones la energía se va a conservar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la dimensión, o sea, el flujo se puede analizar unidimensionalmente, bidimensionalmente y ahora pues se puede también analizar tridimensionalmente, en tres dimensiones, ¿no? Porque la velocidad, o sea, va en las tres direcciones. Y pues existen los flujos en tuberías, ¿no? Que están confinados por las paredes de una tubería, y flujos a superficie libre que se tienen en los canales artificiales y los canales naturales como son los ríos. Entonces, desde ese punto de vista, se tiene un flujo interno confinado por las paredes de una tubería y el flujo externo, ¿no? Donde el flujo trabaja a superficie libre, ¿no? Entonces,
A ver, aquí por ejemplo, veamos acá esta. La línea celeste corresponde a la superficie libre del agua, ¿no? El canal tiene una pendiente S y tiene entonces esta profundidad de agua. Hay un caudal que está ingresando, ¿no? Entre una sección, podemos comparar entre una sección, ¿no? Vemos la sección 1 y una sección 2. Entonces, si comparamos entre estas dos secciones, hay una distancia, hay un espacio X. Entonces, las variables hidráulicas como la profundidad del flujo, H, la velocidad del flujo, permanecen constantes a lo largo del espacio, a lo largo del recorrido, ¿no? Entonces, este es un flujo uniforme, ¿no? Este es un flujo uniforme. Ahora, cuando estamos, digamos, sentados en esta sección y analizamos qué pasa con el tirante, qué pasa con la velocidad, entonces vemos que en el tiempo, nosotros estamos sentados 10 minutos, vemos que no cambia la profundidad. Estamos media hora, no cambia, la velocidad tampoco cambia, el caudal no va a cambiar. Entonces, ese es un flujo permanente. El criterio del flujo permanente es el tiempo, ¿no? Entonces, mientras pasan las horas, pasan los minutos, entonces se mantiene constante estas variables hidráulicas, ¿no? Entonces, el flujo es uniforme cuando, o sea, el criterio es el espacio, ¿no? O sea, entre dos secciones, las variables hidráulicas no van a cambiar, permanecen constantes. Entonces, se habla así de un flujo permanente y uniforme, ¿no? Entonces, en muchos libros ustedes van a encontrar flujo permanente y uniforme, es que las características hidráulicas no cambian en el tiempo ni en el espacio. Entonces, pero por la topografía, ¿no? Por la topografía que se tiene, ha de cambiar la pendiente. Entonces, al cambiar la pendiente, lo que ocurre es que para un determinado caudal en esta sección se tiene un tirante de agua. Y luego va aumentando la velocidad. Aumenta la velocidad, pero disminuye el tirante de agua, ¿no? Entonces disminuye el tirante de agua. Al disminuir el tirante de agua, ¿no? Aumenta la velocidad. ¿Y qué es el caudal? El caudal es área por la velocidad. Entonces tenemos un área mojada y tenemos una velocidad. Ese es el caudal. Entonces se cumple la ecuación de la continuidad. El caudal que ingresa es igual al caudal que sale por esta sección. Entonces este flujo se conoce como un flujo variado, ¿no? Flujo variado. Bien, entonces, a
ver, Álvaro Fabio Cala. Presente, Inge. Bien, está claro que es un flujo permanente, que es un flujo uniforme. A lo que entendí es más a la conservación de la energía, de lo que es caudal que entra y caudal que sale, y también de que no cambia si es permanente. Y no diré que sí, que no cambia. Ya. Entonces, a ver, un ejemplito de un flujo, de un flujo uniforme, de algún canal que usted haya visto. Un canal rectangular sería. ¿Dónde ha visto un canal rectangular? Eh, en, por ejemplo, por donde mi casa, Ya, lo que es para los riegos es un canal rectangular. O sea, es base por altura, no va a ser su área. ya. Y no tiene pendiente, no cambias. No cambia la profundidad, ¿no? Permanece constante. Sí, ingeniero. Y si usted camina a lo largo del canal, ¿será la misma profundidad de agua? Sí, sí. Como es constante, tuviera que ser la misma. Pero como es, digamos, es un canal de aquí, siempre caen agregados, entonces va a cambiar el flujo. ¿Y cómo los agregados influyen en el cambio del flujo? ¿Qué es lo que ocurre? Se podría decir que hace como un resalto hidráulico. O sea, cambia en pendiente y empieza ¿cómo se puede decir? Cuando más el tirante es más grande, la velocidad es menor, y el tirante es más pequeño, la velocidad es mayor. Ese tipo de cambio tiene. Ya, o sea, la rugosidad también entonces influye, ¿no? O sea, al aumentar la velocidad, está disminuyendo, no, o sea, aumenta la rugosidad del lecho, entonces disminuye la velocidad. Y al disminuir la velocidad, aumenta el tirante de agua. Entonces, eso es lo que ocurre porque hay, digamos, en ciertos lugares siempre se tiene inundaciones, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Baja de Colcapirua, ¿no? Eh, Solía hace muchos años atrás siempre ocurrir inundaciones, ¿no? Porque el agua trae ciertos agregados, como usted dice, trae materiales, entonces cambia la rugosidad y también cambia el área, ¿no? Porque si bien, digamos, un año antes del periodo de lluvias tenía una sección, y si no han hecho mantenimiento, no han limpiado, entonces la sección hidráulica disminuye. Y bueno, también aumenta la rugosidad del lecho, y al aumentar la rugosidad del lecho, las velocidades disminuyen y el tirante aumenta, ¿no? Aumenta y por eso se desborda y se tienen las inundaciones, ¿no? Bien, Santiago. Heidi Rivera. Sí, ingeniero, presente. Entonces, a ver un otro ejemplo donde un canal que usted haya visitado o un río, ¿cómo podría describir? La uniformidad del donde se encuentra el río, porque como el río no es liso como una tubería o
o una cañería, el agua siempre está golpeándose, arrastra piedras, la deformidad del río es diferente, cambia todo eso, afecta ¿Afecta a qué? al flujo del agua, no es constante, es variable. Bien, entonces vamos a ir, fíjense, ¿no? Es variable, decimos, ¿no? Variable, eh, ¿variable en qué? Variable en su tirante de agua, en su velocidad, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando, digamos, los términos hidráulicos adecuados, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de un flujo, por ejemplo, usted habla de que los ríos tienen piedras, tienen bolones, entonces el agua choca contra las piedras y eso, ¿no? Genera obviamente un flujo turbulento, ¿no? Entonces, por su naturaleza, el flujo puede ser turbulento, puede ser laminar, puede ser no permanente, puede ser permanente, ¿no? Puede ser uniforme, puede ser variable, ¿no? Entonces, lo que observamos, digamos, en los ríos, porque el flujo en las tuberías no observamos, ¿no? Está confinado, eh, no sabemos cuál es su velocidad, a no ser que midamos, ¿no? Entonces, vamos a ir entonces hablando de cómo varían, digamos, las variables, ¿no? Hidráulicas en los ríos, en los canales, en las tuberías, etcétera, en función a justamente estos criterios, ¿no? Entonces, en función a la variación en el tiempo, ¿no? Vamos a tener un flujo permanente o no permanente. En función al espacio, un flujo uniforme o un flujo variado, ¿no? Entonces, si vamos a los ríos del Chapare, vamos a ver que el flujo es turbulento, ¿no? Y si observamos, no podemos en algunos ríos, ¿no? Que están en la cabecera, en la parte alta, como usted decía, el agua va chocando, ¿no? Y es difícil ver si cambia, digamos, su perfil del agua, ¿no? Eso podemos notar de repente en los ríos donde ya no se tienen las piedras, los bolones grandes y el material ha quedado, digamos, sumergido completamente. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Si el flujo es permanente, pues un flujo uniforme, ¿no? Entonces, permanente es cuando en un solo punto usted se sienta y observa cómo va cambiando la profundidad del flujo, cómo va cambiando la velocidad. Entonces, si en el tiempo rápidamente varía, el flujo ha de ser no permanente, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay una crecida, ¿no? O sea, una crecida es cuando llueve en la cabecera y el agua pues el río se carga y trae mucho caudal. Entonces, en poco tiempo aumenta el nivel del agua y también en poco tiempo disminuye, ¿no? Entonces es un flujo no permanente. Y el flujo es variable, ¿no? Si en el espacio, el criterio aquí es el espacio, entonces si estas variables van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando en el espacio. El tirante de agua, la velocidad van a cambiar. Entonces, volvemos a esta diapositiva donde observamos las velocidades, los vectores de velocidad, ¿no? Entonces, permanencia y uniformidad de las velocidades. Ejemplos representativos de los diferentes tipos de flujo.
Entonces, flujo ideal no considera la viscosidad y el flujo real sí considera la viscosidad, ¿no? Entonces, debido a la fricción y a la viscosidad del flujo, los vectores de velocidad van a tener una forma parabólica, ¿no? Entonces, debido a la fricción, las velocidades cerca de las paredes, ¿no?, son pequeñas y van aumentando en el eje de la tubería en este caso, ¿no? Y luego disminuyen también. Entonces, la distribución de la velocidad es una parábola, ¿no? Entonces, si no tuviéramos viscosidad, no tuviéramos también fricción, no, las velocidades, o sea, la distribución de la velocidad sería uniforme, ¿no? Y eso, pues, no es real, ¿no? No es real. Debido a la fricción, ¿no?, vamos a tener esta forma de la distribución de la velocidad. Entonces, acá, en el lado izquierdo, tenemos flujo permanente y uniforme. ¿Qué quiere decir permanente y uniforme? ¿No? Lo que les decía. Acá tenemos dos secciones. El diagrama de velocidades es el mismo en cada sección y permanece inalterado con el tiempo, ¿no? Entonces, en diferentes secciones vamos a tener el mismo diagrama de distribución de velocidades. En el espacio también. En el tiempo no cambia esta forma de la distribución de la velocidad. Flujo permanente y variado. Puede haber también un flujo permanente y variado. En el tiempo no ha de variar su forma, pero sí en el espacio, ¿no?, debido a que va aumentando el diámetro de esta tubería, entonces cambia la forma de la distribución de la velocidad, ¿no? Es menos prolongada la distribución comparada con esta sección, ¿no? Entonces, los diagramas de velocidades son diferentes en cada sección, pero permanecen inalterados con el tiempo. Entonces, tenemos acá estos diagramas. Ahora, también existen flujos no permanentes uniformes. No permanente quiere decir que en el tiempo la variable velocidad ha de cambiar, pero en el espacio no cambia, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la distribución parabólica de la velocidad en el tiempo t0. Pero en el tiempo ha de cambiar a esta distribución con línea punteada, ¿no?, donde la variación en el tiempo es t sub 1, ¿no? Entonces, la variación de la velocidad en el tiempo ha de cambiar. Pero en el espacio, o sea, en esta otra sección, ha de ser la misma. Ha de ser la misma, ¿no? Los diagramas de velocidades, entonces, son iguales en cada sección, pero varían con el tiempo. Y tenemos también el flujo no permanente variado. Entonces, los diagramas de velocidades son diferentes para cada sección y en cada una de ellas varían con el tiempo, ¿no? Entonces, este flujo no permanente variado raramente se encuentra, digamos, en la naturaleza. Eso en una tubería, ¿no?, puede ocurrir cuando vamos a cerrar bruscamente la válvula y tenemos también en el espacio, ¿no?, una variación del diámetro de la tubería. Entonces, cuando cerramos bruscamente, va a variar, ¿no?, la distribución de la velocidad. Bien, entonces, así es que se clasifican
¿no?, los flujos en la naturaleza, ¿no? Bien, ustedes saben que la velocidad entonces es uno de los parámetros más importantes, ¿no?, del flujo. Estamos estudiando al flujo en movimiento, ¿no? Entonces la velocidad se define como un vector en X, en Y y en Z, ¿no? El movimiento de un fluido puede ser descrito por el vector posición, ¿no?, de una partícula como una función vectorial del tiempo. Entonces, para el análisis del movimiento de las partículas, vamos a revisar dos métodos, el método de Lagrange y el método de Euler. ¿Ya? Entonces, Lagrange y Euler también aportan muchísimo al análisis de las ecuaciones principales para comprender al flujo, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes, ¿no?, investiguen y puedan hacer una presentación, ¿no?, del método de Lagrange y el método de Euler. O sea, cómo analiza Lagrange, digamos, la partícula de un flujo, ¿no?, cómo va analizando, y Euler también, ¿no? Entonces, eso les voy a dejar como tarea para poder luego discutir, ¿no?, sobre el método de Lagrange y el método de Euler para analizar la velocidad de una partícula en un flujo. ¿Qué es un campo de flujo?, ¿no? Es importante también este concepto para poder comprender el análisis matemático del flujo. Entonces, un campo de flujo es cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento, a condición de que la región o subregión del flujo esté ocupada por el fluido. Entonces, es importante mencionar que en cada punto del campo de fluido es posible determinar o especificar una serie de magnitudes físicas, ya sean escalares, vectoriales o tensoriales. Entonces, que forman a su vez campos independientes o dependientes dentro del flujo. Un campo de flujo es un espacio donde se estudia, ¿no?, a la velocidad desde el punto de vista matemático. Entonces, un campo de aceleración, un campo de flujo, también es cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento, a condición de que la región o subregión del flujo esté ocupada por el fluido. Entonces, para obtener el valor de la aceleración se requiere derivar el campo de velocidad, y debe recordarse que a su vez cada coordenada es función del tiempo, ¿no? Cada coordenada es función del tiempo. Bien, entonces son los campos rotacionales también. Son campos, son espacios derivados de las velocidades, y evalúa la rotación de una partícula fluida. Se define matemáticamente por el producto vectorial del operador Nabla por el vector velocidad, ¿no? Entonces, se van analizando a las partículas en las tres dimensiones de su movimiento, en X, en Y y en Z. Trayectoria o línea de corriente es otro concepto para analizar el movimiento de los fluidos, ¿no? Entonces, se estudia, y eso van a ver con Lagrange y Euler, ¿no?,
la trayectoria de una partícula, ¿no? Entonces, el recorrido, ¿no?, de esa partícula se conoce como una trayectoria que forma en sí la línea de corriente, ¿no? Entonces, línea de corriente es la trayectoria, ¿no?, que realiza una partícula de fluido. Entonces, el conjunto de líneas de corriente, ¿no?, si nosotros soltamos una boya, por ejemplo, en el agua, vamos a ver que esta tiene una trayectoria, un recorrido en el tiempo, ¿no? Entonces, el conjunto de líneas de corriente, ¿no? O sea, primeramente, o sea, la línea de corriente, ¿no?, o líneas son tangenciales a los vectores velocidad en unos puntos determinados del flujo en un instante del tiempo, ¿no? Entonces, y el conjunto de estas líneas de corriente se conocen como ah, el tubo de corriente, ¿no? El tubo de corriente. Y otro concepto es el volumen de control, ¿no? El volumen de control es un volumen en el espacio de forma también variable con el tiempo, a través del cual fluye la materia, que en este caso es el agua, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿no?, analizamos un volumen de control infinitesimal, ¿no?, en un espacio también infinitesimal, ¿no?, para determinar la ecuación de la continuidad, ¿no?, que también se conoce como el principio de la conservación de la materia o la conservación de la masa. Entonces, matemáticamente es preferible tratar con la cantidad neta de masa que sale y entra, ¿no?, al sistema, la cantidad de masa, de volumen de agua que ingresa en este volumen de control, ¿no? Entonces, básicamente es todo lo que ingresa, el caudal que ingresa tiene que ser igual al caudal que sale, ¿no? O sea, no se puede perder. Entonces, estamos analizando un tubo de corriente, que es un conjunto de líneas de corriente, ¿no?, dentro de un espacio que es el volumen de control. Entonces, sumadas algebraicamente, así el principio de la conservación de la materia aplicada a un volumen de control fijo, completamente arbitrario dentro del flujo, se expresa de la siguiente manera, que ha de ser la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera del volumen en la unidad del tiempo, más la rapidez de variación de la masa contenida en el volumen. Entonces, este principio se aplica lo mismo a un volumen de control de tamaño diferencial que a uno finito, de lo cual se deriva la llamada ecuación de la continuidad. Entonces, acá tenemos el tubo de corriente, ¿no?, un tubo de corriente que puede ser variable, ¿no? Tenemos un diferencial de área A1 y un diferencial de área A2. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la masa que ingresa por esta sección, ¿no?, tiene que ser igual a la masa que sale por esta sección, ¿no? Entonces, esa masa ha de ser la densidad del agua por la variación del volumen, ¿no? Entonces, la ecuación de la conservación de la masa establece, ¿no?, que la
tasa temporal de cambio de la masa en el volumen de control más la tasa neta a la cual la masa sale del volumen a través de su superficie es igual a cero, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que ingresa ha de ser igual a lo que vaya a salir. El volumen de control se define de modo que incluya todo el fluido en el tubo dentro de la pared sólida desde la sección 1 a la sección 2. La entrada y salida deben localizarse en regiones donde las líneas de corriente sean paralelas a la frontera. Es mejor suponer un flujo permanente. Permanecen constantes. Entonces, integrando la superficie por la velocidad y por el área, ¿no? Vamos a igualar a cero. Esta ecuación se aplica a cada superficie de control donde la masa de fluido está entrando o saliendo. Entonces, tenemos los vectores de velocidad de entrada y salida son perpendiculares a las respectivas superficies, por eso podemos igualar, ¿no? Entonces tenemos la integral de la velocidad por la densidad del agua o la densidad del fluido en la sección 1 de entrada por su respectiva diferencial de área, igual, ¿no?, a la velocidad por la densidad, por la misma densidad y por el diferencial de área en la sección 2. Entonces, en cualquier sección vamos a tener, ¿no?, entonces de la integral va a salir la densidad porque es constante y tendremos entonces que la densidad, ¿no?, por la velocidad y por el área, ¿no?, es una masa. Y en cualquier sección, ¿no?, vamos a tener entonces, y la velocidad por el área es el caudal, ¿no?, es el caudal. Entonces, la densidad en la sección 1 por el caudal es igual a la densidad en la sección 2 por el mismo caudal, ¿no?, que ha de ser igual a la masa. Entonces, para un flujo incompresible permanente, se puede decir que el caudal es igual al área de la sección 1 por la velocidad 1, que ha de ser igual al área, ¿no?, en la sección 2 por la velocidad 2. Entonces, esta es la ecuación de la continuidad, que se aplica este concepto, ¿no?, en toda la hidráulica, ¿no? Entonces, esta ecuación es una ecuación importante, la ecuación de la continuidad de la masa, ¿no? Todo lo que entra es igual a lo que sale. Bien, entonces, y lo que decíamos, ¿no? Entonces, cuando analizamos a un flujo, ¿no?, vamos a analizar en el tiempo y en el espacio. Cuando cambia la pendiente, ¿no?, por eso se dice que un flujo a superficie libre es mucho más complicado que un flujo confinado. ¿Por qué? Porque las variables son interdependientes.
cambia la pendiente, va a cambiar el tirante de agua, va a cambiar la velocidad, ¿no? Entonces, al aumentar la velocidad en la sección 2, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye la profundidad del flujo, pero la energía cinética aumenta, ¿no? Entonces, el caudal que está entrando en esta sección 1 es igual al caudal que sale en la sección 2, ¿no? Conservación de la masa, o sea, la masa de agua que ingresa por la sección 2 ha de ser igual a la masa a la masa en la sección 2, ¿no? Entonces, luego vamos a ver la energía, ¿no? La conservación de la energía. Entonces, también en la energía va a mantenerse uniforme, constante, ¿no? Entre estas dos secciones, la sección 1 y la sección 2, ¿no? Entonces, la energía específica ha de ser justamente la altura de agua, la profundidad de agua, ¿no? Más la velocidad. Entonces, fíjense cómo en esta sección 1 tenemos una profundidad y en la sección 2 tenemos una profundidad más pequeña. Pero acá tenemos una altura de velocidad. La velocidad acá ha de ser menor que en la sección 2, ¿no es cierto? Entonces se compensan y al final la energía permanece constante entre estas dos secciones. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Entonces, la tarea que les voy a poner entonces para que ustedes puedan, para poder ir discutiendo, ¿no? Sobre cómo se analiza, digamos, a una partícula, ¿no? De flujo. A ver, ¿dónde estoy? Investigar, entonces investigar el análisis que realiza análisis de la velocidad. Realiza Lagrange y Euler. Y también ustedes pueden, o sea, preparar, digamos, una presentación en PowerPoint, ¿no? Y exponer. No, digamos, no es obligatorio para todos. Los que deseen pueden presentar.
PowerPoint. Entonces esto vamos a hacer para el tuve el jueves 4. Ya. Entonces envían antes de la clase, antes de las... Podemos poner inclusive para las 15 horas, ¿no? Ok. Mi reloj anda con 1 hora, creo, de retraso. Bueno, está bien. Bien. Ok. Entonces, Adriana, Buenas, Inge. Aide González, Presente, Inge. ok. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, quedaríamos acá. Una situación, ingeniero, es que en internet se había cortado justo cuando estaba explicando cómo investigar en esa, o qué es lo que exactamente teníamos que investigar. ¿Podría, por favor, repetirlo? Ya, está en la instrucción, en la plataforma, sin embargo, lo que tienen que investigar es el método del análisis que hace Lagrange con respecto a la velocidad y también Euler. Entonces, Lagrange tiene un planteamiento de análisis de la velocidad de un flujo y Euler también, ¿no? Entonces, esos dos métodos deben preparar. No es obligatorio para todos, sino para los que quieran y preparar en PowerPoint, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Ok.
Entonces, a ver, tenemos 50 participantes. Ese es el número que normalmente participa, ¿no? Rodrigo Leonel. Presente, Inge, buenas tardes. Muy bien. Nel Siguera Borda. Melanie Rebollo. Presente, Inge. Presente, Inge, en el Figuera. Ok. Humedal Vega. Catherine. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Kevin Dixon Prado. Presente, Inge. Ok, bueno. Entonces, muy bien, son los que siempre están presentes, ¿no? Quedamos entonces acá. Muy buenas tardes a todos. Hasta el jueves, ingeniero. Muy buenas tardes. El jueves, ingeniero. Hasta el jueves, ingeniero. Buenas tardes. Jueves, ingeniero. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego, Inge, gracias.